compartir, a lo mejor pueda tener este taller de respaldo. ¿Ya? Entonces, como les decía, el objetivo es sensibilizar a los estudiantes de la universidad en relación a la aceptación de la diversidad e inclusión de una manera muy transversal. Chiquillas, la primera pregunta, ¿qué es para ustedes diversidad? ¿Por qué es importante hoy en día también hablar de estos temas? ¿Qué crees tú, Paulina, Javiera, Sofía? Pueden escribir por el chat o pueden hablar con el micrófono. Con confianza nomás, chiquillas. ¿Pauli? Bien. Paulina dice que la diversidad es importante porque significa aceptar las diversas culturas. ¿Ya? Claro, tienes razón. Más allá de las culturas, aceptar nuestras diferencias, entender que todos somos distintos, todos somos diversos, pero tenemos igualdad de derecho también. Entonces, en ese sentido, también todos somos iguales, ¿ya? En derecho, pero diversos en nuestras características personales, ¿ya? Es importante hablar hoy en día de diversidad porque año tras año las personas, o antiguamente también, han sido bastante discriminadas, ya sea por su cultura, por su religión, por su raza, y a medida que van pasando los años y el ser humano ha ido desarrollándose, ha visto que es importante incluir y valorar a las personas porque todos tenemos los mismos derechos, porque somos seres humanos y vivimos todos en este mundo, ¿ya? En el ámbito educativo, la diversidad se manifiesta en función de factores ya sea culturales, como dijo la compañera, sociales, geográficos, económicos, étnicos, religiosos y sexuales. O sea, si ustedes observan a sus compañeros, ya sea en el liceo o hoy en día a través de las plataformas virtuales, van a entender que las diferencias igual se acentúan acá en la universidad. Van a ver que hay chiquillos de distintas religiones, de distintas procedencias geográficas, con diversos niveles socioeconómicos, y eso es muy rico también para su desarrollo profesional, ¿ya? Entender que existe una diversidad y respetar esa diversidad. No mirar en menos ni en más a nadie, sino que a pesar de que todos somos distintos, somos iguales en derecho. Todos tenemos distintas capacidades también, distintas características, ¿ya? Que pueden ser intelectuales, motrices, sensoriales, conductuales y emocionales. Y todo eso, todas esas diferencias se traducen en el aula. Ya ustedes lo van a observar en algún momento, si es que están en primero y no han tenido ese espacio directo de aprendizaje en aula, pero en las plataformas virtuales igual uno se da cuenta de esa diferencia entre los compañeros, ¿ya? Y eso se traduce en distintos ritmos de aprendizaje, en las distintas formas de relacionarse con el otro, distintos gustos, distintas percepciones, distintas opiniones, ¿ya? Y todo eso hay que escucharlo y aceptarlo, porque debemos respetar la diversidad. Ahora, chiquillas, la primera pregunta. Yo acá les presento una imagen. Este es un árbol, ¿ya? Y imaginemos que en vez de hojas son todas las personas que habitamos en este mundo. Es como que si el tronco fuese el planeta Tierra y todas las hojas fuéramos las personas que habitamos. Si fuera así, ¿qué pueden observar de esta imagen? ¿Qué se les viene a la mente?
Ya, Paulina dice que cada uno tenemos distintas características, ¿ya? En el fondo, muy bien, Paulina. O sea, uno cuando observa un árbol de lejos, uno dice, es un árbol y todas sus hojas son verdes, todas sus hojas son iguales, pero no es tan así. O sea, si uno se acerca a un árbol, a pesar de que tiene muchas hojas, son todas distintas entre ellas, ¿ya? Algunas son más chicas, otras más grandes, otras a lo mejor están rotas, algunas están dobladas, otras parecen perfectas, otras son brillantes, otras están más secas. O sea, en el fondo hay que pensar que en este mundo que hacemos un todo, este gran árbol, lo hacemos personas que estamos, somos iguales en derecho, como les decía, parecemos iguales, pero somos totalmente distintas unas con otras. ¿Ya? A pesar de que podríamos parecer muy iguales, por ejemplo, unos hermanos gemelos, ya también tienen opiniones distintas, tienen distintas experiencias de vida, a pesar de que fueron criados juntos, tuvieron la misma familia, a lo mejor fueron al mismo colegio, pero aún así, si lo observamos bien, van a tener características particulares. Se unió otra persona, Juan Lira. Ya, perfecto. Gracias, Sofía, por tu aporte. Vamos. Aquí. Eso lo vimos en el ámbito educativo. Entonces, la diversidad se podría percibir de distinto tipo. Como muy bien decía Sofía al principio, la diversidad en temas de cultura, pero también de género, ¿ya? Hoy en día, no sé si han hablado, han visto que han nacido estos como ¿cómo se llama? Está el género masculino, femenino, pero también hay otros géneros que están apareciendo, ¿ya? Y en temas de sexualidad, la pansexualidad, no sé si han conocido eso, en temas de religión, ustedes se van a dar cuenta en la universidad, hay evangélicos, uno puede tener a lo mejor un compañero judío, católico, cristiano, en la misma aula de clase, ¿ya? En cuanto a política, también, o sea, yo en la universidad tuve compañeros de extrema derecha y también chiquillos que eran del Partido Comunista, ¿ya? Y eso, como les decía, enriquece también su desarrollo profesional y personal, ¿ya? Y también diversos tipos de procedencia geográfica o de etnia, ¿ya? Chicos extranjeros o chicos de origen indígena también se pueden encontrar, ya sea en la universidad, pero también en el contexto en donde nos movamos, ¿ya? A lo mejor en el barrio donde ustedes viven o más adelante en su vida profesional, cada vez se van a ir encontrando con personas más diversas y eso los va a enriquecer enormemente en cuanto a su desarrollo humano también. ¿Ya? Ahora les quería preguntar cómo actúan ustedes frente a las personas que son muy distintas a ustedes. O en otras palabras, ¿cómo actúas tú frente a la diversidad? ¿Ya? Sofía, tú que has sido la que más has participado. Tú desde tu rol, ya sea de alumna, de compañera, de amiga, ¿crees tú que aceptas la diferencia o, o te cuesta un poco más? Cuéntame un poco, ¿cuál es tu opinión? Paulina, perdón. Paulina, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ya, vamos a seguir adelante entonces. Me da la impresión que Sofía no está en el grupo, porque está pero como que no ha participado.
Y Javiera como que se salió o se cayó al principio. Ya, Paulina dice, primero hay que conocer a las personas. Ya. Paulina, ¿tú has tenido alguna experiencia, ya sea actualmente en la universidad o en el colegio, algún compañero o tú misma que pueda haber sentido diferencia respecto al resto, como una característica personal muy marcada? Paulina, si te acomoda, puedes ocupar el micrófono. ¿Me escucha? Sí, te escucho súper bien. Ah, ya. Así me siento como un retorno, me siento como en una videoconferencia realmente, porque antes era como un monólogo. Ya, ¿qué opinas tú? Cuéntame tu opinión. ¿Has tenido compañeros, por ejemplo, que han sido discriminados por alguna característica personal? ¿O cómo has actuado tú frente a eso? Cuéntame un poco. O sea, en mi caso, todos, o sea, como que, por ejemplo, hay personas que creen, tienen diferentes políticas, diferencias culturales, en sus características físicas, pero a mí en general no, como que sí tengo buena interacción con ellos, amistad igual, Ya, no hay rechazo de mi parte. pero, por ejemplo, ¿te ha tocado observar discriminación en algún momento? Sí, igual, o sea, como reírse de su forma de ser, de su forma de física, Mm. puede ser eso. De hecho, por ejemplo, si observamos un poco más allá, si nos acordamos de nuestra época de liceo, de colegio, o si observamos en la televisión, es muy común eso, de que se rían de las diferencias. Se hagan, por ejemplo, chistes de las personas que a lo mejor son más bajitas o las que tienen otro tipo, no sé, orientación sexual. Eh, Antiguamente se festinaba también mucho con la diferencia, se ridiculizaba el que era distinto. O sea, por ejemplo, yo converso a veces con mi papá y me decía que antiguamente, cuando él era niño, era muy común esto de ponerle apodos a las personas, ¿ya? Y eso obviamente a veces es muy peyorativo y es como remarcar esa característica personal, eh, como con un foco discriminador finalmente, ¿ya? Porque no siempre es de buena manera, ¿ya? Muchas veces es peyorativo o es para reírse del otro, ¿ya? Vamos a seguir entonces con la actividad. Eh, Mira, esta hoja es muy interesante, Paulina. No sé si la logras ver bien. Mira, esta es una teoría que se estudia harto en psicología, que habla del estereotipo, prejuicio y discriminación. ¿Ya? Estos tres constructos, tres conceptos van muy ligados entre sí, porque el estereotipo es la creencia que tenemos acerca de un grupo de personas o una persona, ¿ya? Por ejemplo, creer que las rubias son tontas, por ejemplo. Eso es un estereotipo, es una creencia acerca de una persona o de un grupo de personas. Esa creencia me va a generar un prejuicio. Ese prejuicio, el prejuicio es una valoración. En el fondo es un juicio acerca de un grupo de personas o una persona. En este caso, una valoración negativa. Las rubias, como yo creo que las rubias son tontas, entonces cada vez que veo a una persona rubia, una mujer rubia, por ejemplo, digo, es tonta, no me voy a acercar a ella. Y eso genera una valoración negativa que a la vez podría generar una discriminación, que en el fondo es cómo actúo frente a ese grupo o a esa persona. ¿Se entiende?
En el fondo el estereotipo es la creencia, el prejuicio es la valoración hacia ese grupo, y eso se traduce en una conducta, ¿ya? Y esa conducta, cuando es negativa, se llama discriminación, ¿ya? ¿Podrías tú, Paulina, darme un ejemplo, ya, de prejuicio? Mira, yo te di un ejemplo recién con las personas que creen que las mujeres rubias son tontas. Dame tú un ejemplo que hayas escuchado o que te haga sentido. Puede ser cuando algunos profesionales tienen muchos tatuajes, por ejemplo, doctores, Claro, enfermeras. Eso más que todo, y como que cuando uno se va a atender, como que siente que, no sé, como que es diferente, no sé, como que no sabe lo que está haciendo, solamente por los tatuajes. exacto. Eso es súper cierto, Paulina. Hay gente que le encantan los tatuajes y no tiene prejuicio respecto a eso. O sea, prejuicio, cuando hablo de prejuicio, es una valoración negativa, ¿cierto? En este caso, en este contexto. Aunque podría ser también una valoración positiva. Pero hay gente que no le va ni le viene una persona con tatuaje, pero yo conozco gente que no le gustan los tatuajes. Y que cuando se va, por ejemplo, a poner la vacuna y la enfermera tiene tatuajes, prefiere que la vacunen otra persona porque está la creencia de que el tatuaje es algo como que, no sé, podría estar como infectado, la persona podría tener alguna enfermedad. Se cree eso muchas veces, sobre todo antiguamente. Ahora cada vez ya no tanto, ¿ya? Y bueno, podemos hacer múltiples ejemplos. Acá en Chile hay muchos prejuicios, por ejemplo, con los grupos indígenas, por ejemplo. Yo he escuchado mucho, no, es que el mapuche es flojo, ¿ya? O con los pobres. Mira, la gente que es de escasos recursos es pobre porque es floja, ¿ya? Eso lo vamos a escuchar mucho y te vas a dar cuenta que siempre que hay una discriminación, a la base hay una creencia y una valoración, ¿ya? En el fondo, cuando entendemos así lo que es una discriminación, estamos también empleando esta teoría, la teoría de los prejuicios y de los estereotipos, ¿ya? Siempre que hay una discriminación, entender que a la base hay una valoración y una creencia, y por eso nosotros actuamos de esa forma, ya sea con una discriminación negativa, pero a veces igual hay una discriminación positiva, ¿ya? Por ejemplo, no sé qué opinas tú, Paulina, pero antiguamente a las personas con discapacidad física se les trataba como el pobrecito, que había que ayudar siempre, que siempre se le daba la preferencia, y siempre se le hacía una discriminación positiva, ¿ya? Y eso también a la base refleja una discriminación, ¿ya? Porque estamos viendo a esa persona como el necesitado, ¿ya? Y así nos vamos a dar cuenta que en el día a día esta teoría está detrás de muchas de nuestras conductas, ¿ya? Entonces, bueno, la lámina anterior servía para darse cuenta principalmente que a la base de una conducta discriminatoria hay una creencia y una valoración. Esta lámina, Paulina, es muy importante porque nos habla de cómo ha evolucionado el concepto de inclusión, ¿ya? Mira, si te fijas tú en el primer recuadro, dice exclusión, ¿ya? En Chile y en el mundo, antiguamente las personas que eran distintas eran totalmente excluidas de la sociedad, no participaban. Es más, a veces eran encerradas, ¿ya? Los niños que nacían con algún tipo de limitación física los escondían en las casas, ¿ya? Es famoso, muy famosa la historia en Chile de la mujer gallina. No sé si lo has escuchado, de hecho se hizo una obra de teatro que era una niña que nació con una discapacidad mental
y los papás, ya sea por vergüenza o por ignorancia y desconocimiento, a esta niña la encerraron en el gallinero de su casa y la alimentaban, igual que uno alimenta un perro o una gallina. La cosa es que la niña, como vivió encerrada, empezó además a sufrir malformaciones en la espalda, hasta que después ya cuando era más avanzada de edad, como a los 8 años, 10 años, a esta niña la rescataron de su casa. ¿Ya? Es muy famosa esa historia. Y ahí uno puede dimensionar cómo vivía la gente con ciertos tipos de diferencia en esa época. O sea, totalmente excluida de la sociedad y totalmente discriminada. En el mundo, en la época de los 70, ¿ya? Comenzó recién a hablarse de estos temas, a darse cuenta que eran seres humanos también, iguales de derecho, como te decía antes. Por lo tanto, había que hacerlos partícipes de alguna forma en la sociedad. Pero hubo como un proceso de transición y también empezamos a segregar a estos grupos, ¿ya? En esta época, por ejemplo, en los 70, surge en Chile lo que es la Teletón. Y la Teletón es un tremendo ejemplo de cómo desde excluir a las personas pudimos al menos visualizarlas, ¿ya? Pero al comienzo también estaban bastante segregados. Eran como los pobrecitos que necesitan ayuda, que necesitan acompañamiento, que necesitan dinero para apoyarlos. Y seguíamos viviendo todos los, por así decirlo, y entre comillas lo digo, los que no tenían discapacidad, los normales, y los que tenían discapacidad estaban segregados. Ya no estaban tan excluidos, pero sí eran como bastante etiquetados, ¿ya? Y a eso le llamamos la segregación. Después, en la época, yo creo que en el 2000 empezamos a tratar de integrarlos, ¿ya? En el 2000 te lo digo porque empezaron, por ejemplo, en Chile, sobre todo, todos estos programas de integración escolar. No sé si tú, Paulina, has escuchado hablar de eso. Por ejemplo, integrábamos a los estudiantes, por ejemplo, con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad física a la sala, pero con un educador diferencial. O hacíamos escuelas diferenciales, ¿ya? Escuelas de inclusión. Entonces, como que el resto, los normales, tenían una educación normal y los que eran distintos tenían otro tipo de educación. Si lo piensas tú, igual ha sido un avance de acuerdo a la etapa donde eran excluidos o donde era segregado, pero aún así no lográbamos incluirlos totalmente, ¿ya? Al formar este tipo de escuela o estos programas de integración, de alguna forma también los estábamos segregando. Hacíamos un intento de vivir juntos, pero en lo real, en la sala, por ejemplo, también estaban bastante segregados, ¿ya? Y hoy en día, no sé, en el 2015 en adelante, en Chile se empezó a hablar de la educación universal del aprendizaje, ¿ya? El diseño universal de aprendizaje. Y a lo que debemos llegar es a una educación que sea que sea única para todos y que todos aprendamos en esta comunidad. A pesar de que tengamos todos diferencias, que tengamos capacidades distintas, percepciones distintas del mundo, pero vivamos todos en comunidad, ¿ya? Y así ha sido como ha evolucionado la terminología de diversidad hasta lo que es hoy en día. ¿Qué opinión tienes tú, Paulina, respecto a esto? ¿Qué sensación te da? Que igual a lo largo del tiempo se ha avanzado harto, pero todavía sigue existiendo una como exclusión por parte de las personas, de algunas personas. Uh-huh. Por Cuando tú ejemplo, dices,
eso, claro, dime, ¿cómo lo ves tú? En las calles, por ejemplo, las personas con silla de ruedas les cuesta subir las calles porque no hay como para que ellas puedan hacerlo bien. Exacto, exacto. Y lo otro importante, Paulina, que cuando uno habla de temas de inclusión y diversidad en general, y sobre todo en Chile, siempre pensamos en la discapacidad física, ¿ya? Y se nos viene a la mente lo que más hemos visto, por ejemplo, la persona de la Teletón, ¿ya? Pero el tema de la diversidad va mucho más allá que solamente la discapacidad física. O sea, hay diferencia en torno a, como te decía en la lámina anterior, en torno al género, ¿ya? Hay personas que no se reconocen con el género femenino ni masculino. Entonces, o no se reconocen con su nombre legal y tienen un nombre social. Entonces, cuando van a hacer sus trámites, al final están haciendo el trámite con un nombre que no les pertenece. Es súper extraño eso, porque los llaman, por ejemplo, del médico a hacer un trámite y están llamando un hombre, siendo que a lo mejor esa persona se siente y se ve mujer, ¿ya? Y hoy en día, no sé si has visto en las noticias o si has tenido el caso de cercanos que están pasando por ese proceso como de transición sexual. Es súper complejo que te reconozcan el nombre social, ¿ya? La universidad, por ejemplo, ha hecho bastantes avances respecto a eso. En la matrícula, por ejemplo, se llama por el nombre social, ¿ya? A pesar de que en los papeles, por ejemplo, diga un nombre masculino y tú ves a la persona que está vestida como mujer, la universidad da indicaciones para que siempre se respete el nombre social. Pero ese es el tema de la Universidad de Concepción. Pero hay otras universidades que no lo hacen, o servicios médicos que no lo hacen, o donde hay trámites acá municipales donde no lo hacen. ¿Ya? Y bueno, y como te decía antes, la lámina anterior, temas que tienen que ver con la religión. Hay personas que por religión no trabajan los días sábados, por ejemplo, y no tienen que hacer certamen el día sábado y el profesor a veces los llama a tener actividad el día sábado y, y en el fondo va contra a la creencia religiosa de esa persona. Ya no, han habido varias noticias respecto a eso también. Y así suma y sigue, o sea, podemos dar innumerables ejemplos que no solamente tiene que ver con el tema de la discapacidad física. ¿Ya? Bueno, justo acá está el tema de la inclusión en la UDEC. Como te decía, la UDEC ha hecho bastantes avances respecto a la inclusión. La universidad tiene una infraestructura también que invita por así decirlo, y está adecuada a los estudiantes con algún tipo de discapacidad motora. ¿Ya? También tiene unidades de apoyo, por ejemplo, está lo que es Artibuc, que es una unidad que apoya a las personas ciegas. O sea, hoy en día una persona completamente ciega o con algún grado de discapacidad visual puede estudiar una carrera universitaria completa en la Universidad de Concepción, porque existe una unidad que entrega los apoyos y las adecuaciones del currículum para que esa persona pueda terminar sus estudios. Y también tiene Includec, que es una unidad que lleva ya algunos años y también apoya a la diversidad, ya sea física, pero también cognitiva o comunicacional, a las personas con síndrome Asperger, por ejemplo, que tienen una alteración en la forma de comunicarse con los demás, que muchas veces lo impide relacionarse bien con los profesores o con los compañeros y adaptarse a la vida universitaria. Por eso es tan importante que haya unidades de apoyo en la universidad, ya para que nadie se sienta excluido.
y hace unos años, hace un par de años, se creó la unidad de género para que ninguna mujer también sea excluida ni agredida. Porque, bueno, Paulina, como tú sabes, las mujeres históricamente también siempre hemos sido de una manera u otra, no sé si excluida es la palabra, pero siempre nos llevábamos la peor parte, ¿ya? Y por ese motivo es que se creó hace muchos años el Ministerio de la Mujer y hoy en día la Unidad de Género, porque por nuestras características, ya sea física o sociales, la sociedad siempre nos ha puesto un peso encima, ¿ya? ¿Tú tienes alguna opinión respecto a eso? A los derechos de la mujer. Sí, es que antiguamente era un mundo mucho más machista. O sea, ahora igual Exacto. sigue siendo, pero antes era Era quizá por ahí, extremadamente. extremadamente claro. Mira, yo reconozco que hoy en día hay tremendo avance respecto a eso, pero aún así nos falta tanto, Pauli, es una cosa que eh, no, y yo no sé si es lo biológico, es lo social, pero eh, todavía en Chile y en el mundo hay diferencias en torno a cuánto gana económicamente una mujer con respecto a un hombre. O sea, todavía hay empresas en que a los hombres, por ser hombres, les pagan más. Todavía en Chile hay empresas en que los hombres son los que obtienen los puestos grandes de gerencia, los puestos con poder. El tema, por ejemplo, te voy a hablar de mi caso. Yo hace poco tuve una guaguita, una hija, y yo tuve postnatal de 5 meses y medio. Pero eso ha sido un tremendo avance, el tener un periodo de que a mí se me apoye económicamente, por así decirlo, porque yo no trabajé en esa época, pero seguí teniendo mi sueldo porque ese es el periodo postnatal que me respalda la ley, ¿ya? Pero eso a la larga también mantiene esto del machismo, porque eso implicó que yo estuviera casi 6 meses en la casa con mi guagua, mientras mi marido sí podía salir a trabajar. Y, y yo me quedaba sola con la guagua, entonces hace que también la maternidad sea machista, es como un arma de doble filo. En los países más desarrollados y que han avanzado en torno a este tema, el postnatal es para hombre y para mujer, pero en igual extensión. O sea, nosotros como Chile estamos años luz a esa realidad, o sea, porque el costo económico de mantener 2 sueldos por 4 meses al menos, 6 meses, es alto. Imagínate papá y mamá en la casa cuidando al bebé, pero hay países que creen que esto sí es importante porque la crianza tiene que ser compartida, no es solo de la mujer. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú al respecto? Tú como mujer sobre todo. Acá pusiste la mujer debe ser la dueña de casa y el hombre salir a trabajar para mantener el hogar, tal cual. Entonces en esos 5 meses y medio que me tocó postnatal, tenía que hacer el aseo, ¿cierto? Hacer la comida. Era totalmente una, ¿cómo dices tú? Era dueña de casa, enfocada 100% en mi guagua y estaba totalmente desconectada de mi vida profesional, totalmente desconectada de lo académico, y mientras que mi esposo sí podía salir de la casa, por ejemplo, y trabajar, ¿ya? Pero aún así, el postnatal es un gran avance en tema social, pero todavía nos queda mucho más. Ya, sigamos adelante con el taller. Bueno, como te decía, nuestras diferencias se dan por una consecuencia de la experiencia en la vida.
por muy similares que nos veamos, por ejemplo, dos gemelos, dos hermanos que han tenido la misma crianza, el mismo estilo de vida, van a ser diferentes porque tienen diversas historias de vida. Ya han tenido diversas experiencias, aunque sean mínimas, de distintas, ya eso le crea un tipo de opinión distinto, algún tipo de motivación distinto, algún tipo de interés distinto. Mira, acá hay unas estadísticas muy interesantes que te quería mostrar. En la educación superior existe esto del programa de integración escolar, que son los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea con algún grado de discapacidad mental o física, son apoyados de manera especial en la enseñanza media. En el 2015 se apoyaron 7.350 estudiantes, pero solamente de este número el 29% pudo ingresar a la educación superior. ¿Qué nos quiere decir este dato? Que los estudiantes que tienen algún grado de dificultad es un porcentaje mínimo el que puede llegar a la educación superior. ¿Ya? O sea, no, también de alguna u otra forma la sociedad no lo está haciendo tan bien porque los estamos excluyendo de la oportunidad de educarse en algún instituto de educación superior. ¿Ya? Si te fijas, acá hay otro dato. El 9% de la población declara algún nivel de discapacidad y solamente ese 9% de discapacidad tiene estudios superiores. O sea, es un porcentaje bajísimo. ¿Ya? Y bueno, esto después te lo voy a mostrar. Y acá hay otros temas de estadística respecto a la mujer. En educación o en temas o en carreras de salud, son mucho más porcentaje de mujeres que hombres. Hay carreras que son muy, muy, muy femeninas. Por ejemplo, bueno, educación parvularia por excelencia es femenino, ¿ya? Pero eso en ningún reglamento lo dice, es algo totalmente social. Hay otras carreras, por ejemplo, enfermería, ¿ya? Obstetricia, educación diferencial, que socialmente se le da a la mujer ese rol. Y en ingeniería, mira, el 72% son hombres, ¿ya? Y eso en ningún lugar está escrito así, o sea, la sociedad hace que las mujeres se agrupen en torno a este tipo de carreras y los hombres a este tipo de carreras, donde hay más poder, donde llegan a cargos de gerencia, ¿ya? Entonces, como dices tú, todavía falta harto para tener realmente una igualdad en torno a derechos. Paulina, acá hay una definición de lo que es discapacidad. Pero antes de leerla, quería preguntarte, ¿qué es para ti la discapacidad? Pues, Puedes escribir en el chat si quieres. O en el micrófono. No sé. tiene como un límite en su tanto física o intelectual. Como que tal vez no pueda realizar ciertas cosas que alguien sí las puede hacer. Ya. Tu definición está bien y así ha sido definida por años. Pero hoy en día el foco de discapacidad ha cambiado y no se centra tan solo en el sujeto, no es individual. El tema de la discapacidad se centra más en el entorno, porque si tenemos un entorno que ayuda y protege a esa persona que tiene cierta característica y un entorno que hace que esta persona pueda participar, entonces esa persona no tiene discapacidad. Entonces así nos damos cuenta que esa persona o esa discapacidad no tiene que ver con el individuo. O sea, es totalmente opuesta a la definición que habíamos tenido años antes. Años antes
veíamos una persona en silla de ruedas y decíamos, mira, la persona está discapacitada, ¿cierto? Pero si hoy en día hay ramplas en toda la universidad y llega a la sala y tiene todos los apoyos para que su característica física no sea un impedimento para tener amigos, no sea un impedimento para entrar a clase, no sea un impedimento para nada, entonces esa persona no es discapacitada. ¿Te das cuenta? En los últimos años ha habido un cambio de paradigma en torno a la discapacidad. La discapacidad hoy en día ya no es un tema propio del individuo, es un tema del entorno. Y eso es una de las cosas que más debería quedarnos de este taller. La discapacidad no está en las personas, está en el entorno, está en los demás, en cómo nosotros ponemos barreras para que esa persona con cierta característica no pueda participar como comunidad o no pueda participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Se entiende? Paulina, ¿qué opinas tú de este nuevo paradigma o de este nuevo entendimiento de la discapacidad? Sí, sí se entiende. O sea, ¿Se entiende? como que hay que integrar a esa persona dentro de la sociedad. Exacto. Es como, por ejemplo, una persona que es muda y esa persona utiliza lengua de señas. Pero ¿qué pasa si todos las personas en Chile tuviéramos experiencia en hablar con lengua de señas? Esta persona no sería discapacitada. ¿Te das cuenta? Por eso que pasa más por un tema de entorno que un tema propio del individuo. Y en ese caso, entender así la discapacidad ya es un tremendo avance que hemos hecho como sociedad. Aún así, hay todavía personas que piensan que la discapacidad es algo personal. Y una gran labor que nosotros como profesionales o como estudiantes podemos hacer es demostrarle a la gente que no tiene que ver con la persona, sino en cómo tratamos a las personas. Bien. Mira, esta actividad no la vamos a hacer, pero vamos a hacer esta. Ya, Paulina, esta es una actividad corta, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si tú fueras a vivir a otro lugar? Piensa en otro país, donde todo lo que existe es muy distinto a como es acá en Chile. O sea, la forma de comer, el idioma, la forma de comportarse con los otros, todo es totalmente distinto. ¿Cómo crees tú o cómo te gustaría que te apoyaran? ¿O cómo debería ser el apoyo para que tú puedas integrarte a esa sociedad o ese país tan distinto al que tú conoces? O sea, que tengan como un trato amable. Igual en temas de idioma puede ser igual más difícil. ¿Ya? Por ejemplo, hablar inglés, tendría que hablar inglés, entonces que me integren igual, así como me gustaría, o sea, a todos nos gustaría eso. Ya. Eso, te das cuenta que en el fondo, más allá como del idioma o que te ayuden el trato amable es importante. O sea, esta pregunta yo se la he hecho a otras personas y me han dicho, mira, a mí me gustaría que me entendieran, que me escucharan al menos, como que ser vista, que se den cuenta que yo no sé comer así como están todos comiendo y que me ayuden, ¿ya? Y tal vez así nosotros tenemos que tratar a las personas con algún tipo de diferencia, ya sea física o mental o social, ¿ya? Escucharla, entenderla. Por ejemplo, alguien que tiene alguna religión muy distinta a la que yo conozco, bueno, escuchar a esa persona, a ver cómo es tu religión y por qué no trabajan los días sábados, por qué no van a clase los días sábados, o por qué tienes que andar con eso sobre tu cabeza. Eh, Tú tienes este tipo de diagnóstico y de qué se trata eso y en qué te puede ayudar. ¿Te das cuenta? Porque así nos gustaría a nosotros que nos trataran. ¿Ya? En el fondo, cuando uno ve a una persona
con alguna característica física, por ejemplo, con alguna discapacidad o con un trastorno del espectro autista o alguna discapacidad física, un trastorno mental, esa persona se siente en un terreno totalmente desconocido, porque es un mundo en el que no se puede adaptar. Es como si constantemente estuviera acá, en otro país. Entonces es importante eso que tú hablas, cómo tratamos al otro que es distinto. ¿Ya? Esa actividad la vamos a hacer. Mira, yo te quería mostrar un video, ¿ya? Pero el video te lo quiero mostrar para que después conversemos y critiquemos el video, ¿ya? El video es corto y es muy simple. Es un video muy simple porque es una animación. Entonces, la idea es que con ojos críticos podamos entender y criticar este video. Mira, Paulina, ¿lo ves? ¿Lo ves bien? Que primera vez que comparto un video. ¿Se ve bien? Se ve. Ya, Sí. mira, le voy a poner play. Ya. Mira, de hecho, te voy a acentuar acá la frase que puso la persona que hizo el video. Mira, la única discapacidad es la que uno tiene. Ya, ¿qué opinas tú respecto a esto? Es como que no nos fijamos en lo que esa persona debe sentir. Nosotros como que las demás tratamos como de evitarlo. Entonces esa persona se debe sentir muy mal, o sea, como muy sola, como que no. O sea, por ejemplo, al comienzo del video la persona hace como que anhela ser normal. Aparece una nube como imaginando que sí puede caminar. Después avanza y hay un grupo de niños riéndose.
Tampoco puede tener una relación amorosa con una chica porque la chica no se va a fijar en él. Entonces él después se va como, no sé si te fijas tú, como a un hoyo, como que se deprime. Y ahí como que es simbólico eso, pero vuela junto con otras personas que son, por así decirlo, normales. Y al final hay una frase. No sé qué te pareció esa frase, Pauli. ¿Qué decía la frase? La, si compartes o no la frase que decía, la única discapacidad está es la de uno. O está en ti, en el fondo. Sí, claro, como ¿Compartes decía eso? usted, que decía que el entorno era Lo que lo que hace... más... Sí. Claro. Entonces, en ese sentido, cuando yo vi este video, me llamó la atención porque yo no comparto eso que la discapacidad esté en las personas, ¿ya? O sea, en esa frase final, yo como que no veo reflejado a dónde debería ir el tema de la inclusión. La discapacidad no está en las personas y tal vez por eso esa persona o el monito como que después se hunde y se deprime, porque él piensa que él es el que está mal. Él es el raro, el anormal, y no es así. Es el entorno el que no lo acoge y no lo incluye. ¿Ya? Entonces, en el fondo era un video para que lograr que nosotros abramos los ojos y entendamos que muchas veces las personas que son distintas creen que ellos tienen la discapacidad y no es así. O ellos tienen la diferencia y es que nosotros, el resto, no sabemos aceptar la diferencia. El resto de las personas, el contexto, no sabe cómo hacerlo partícipe. Muchos dirían, mira, los discapacitados somos nosotros, somos la sociedad porque no estamos capacitados para integrar a este alumno o para integrar a esta persona con cierta característica. ¿Ya? Y lo más importante de este taller es que te lleves tú después esta reflexión. La discapacidad no está en las personas, está en la sociedad, está en los ojos del resto. ¿Ya? Ahora, bueno, como conclusión, ¿qué puedes opinar respecto de todo el taller? ¿Cuál ha sido como el mayor aprendizaje que te llevaste ahora para la casa? Lamentablemente no pudimos escuchar otras opiniones, como que no hubo más participantes, y eso que hubo hartos inscritos. Pero hubiese sido simpático haber, y mucho más interesante haber tenido la participación de otros alumnos, ¿ya? De hecho, ese era el objetivo del taller. Hay hartas actividades que no pudimos hacer respecto por lo mismo. ¿Qué opinas tú, Paulina? ¿Con qué te vas para ¿Con qué te quedas de este taller? Más en sí como en el término de discapacidad. No ¿Ya? tenía muy claro lo que era así. Que nosotros somos los que, el entorno es el que afecta en esa persona, no ella Exacto. misma. Y también te quedó claro el tema como de la discriminación que hay detrás de cada esto, que hay detrás de un prejuicio, de una conducta discriminatoria. Sí, también. Sí. Es porque nuestras creencias a veces están equivocadas y por eso se traducen en una cierta actitud o cierta conducta. ¿Ya? Y lo otro importante es esto, ¿ya? O sea, todavía no hemos logrado en el mundo ni tampoco en Chile la total inclusión de las personas. Estamos como en este proceso. ¿Qué crees tú? Incluso a veces caemos todavía en la exclusión y en la segregación. Sí, como en ese igual creo.
O sea que a mí lo que más me marcó fue el tema, o sea, fue cuando promulgaron la ley Zamudio por lo que había pasado, por lo que le pasó a él, o lo que le hicieron, más que todo. Claro. ¿Y qué crees tú que debería cambiar en la sociedad o cómo debería hacerse para que las personas se den cuenta de la importancia de esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué falta en Chile, sobre todo? No sé, puede ser que venga como más en los valores familiares, Exacto. como eso más que todo, la educación, la formación, Bien. O cómo nos sea, entregan valores. yo creo que acertaste a lo principal. Yo creo que es el tema de la educación, el tema de la información. Porque, por ejemplo, hoy día en un taller de 90 minutos ya entendiste algo, por ejemplo, súper importante, que la discapacidad no está en las personas, pero no todo el mundo lo entiende así. O sea, por ejemplo, ya yo te voy a dar un ejemplo casi chistoso, pero mi mamá es una persona muy conservadora. Entonces, el otro día estábamos conversando y me hablaba de que tal persona era homosexual y me decía, pobrecito, pobrecito. Y yo decía, pero ¿por qué pobrecito? ¿Te das cuenta? Entonces, por más que uno haga ver a las personas y le explique que todos somos distintos, que no porque tengas una inclinación sexual determinada va a ser una mala persona o no va a poder participar o te van a tener que ver así como pobrecito, como que les cuesta salirse de su paradigma todavía a pesar de conocer, de ver las noticias, como dices tú, de conocer estas leyes, todavía existe un cierto prejuicio sobre ese tipo de gente, ¿ya? Y es como dices tú, por la educación que recibieron. A lo mejor recibió mi mamá una educación muy conservadora, en que solamente las mujeres tenían que relacionarse amorosamente con los hombres y los hombres amorosamente y sexualmente con las mujeres. Y a lo mejor hoy en día, pucha, no es así. Entonces a ella le cuesta ver eso, ¿ya? Y así como le pasa a mi mamá, o sea, yo miro el mundo y está lleno, lleno de gente discriminadora y mucho peor, porque mi mamá por último se queda en esa palabra, ¡ay, pobrecito! Pero en el caso que tú me comentabas de la ley Zamudio, o sea, al caso de matar, de golpear y casi torturar a un chico, ya es como una discriminación extrema, ¿ya? Que podría cambiar si en Chile, sobre todo, existieran políticas educacionales en torno al tema de la inclusión. ¿Qué opinas tú? Sí, igual, como que el Estado igual tiene mucho que debería aportar más, poner leyes, no sé, todo eso. Exacto. Y que también el tema de la inclusión sea algo importante, porque si no siempre vamos a estar excluyendo no solamente a los discapacitados físicos, sino también a las mujeres y también a los grupos indígenas, a los extranjeros, ¿ya? Mira, te quería compartir un archivo. Uy, ¿cómo te puedo compartir un archivo? ¿Lo pongo aquí nomás? Que yo soy tan guasa para esto. Tiene que, Cargar desde mi equipo, ¿cierto? Sí, aquí está. Ya. Mira, eso te va a servir para que puedas entender algunas. Lo voy a abrir acá en la parte donde dice. Es un glosario sobre terminologías que se hablan en inclusión. ¿Ya? Por ejemplo,
Algunas de las cosas importantes que vimos acá ya. ¿Qué es la discapacidad? Es un fenómeno que refleja una interacción entre las características de las personas y las características de la sociedad. ¿Te das cuenta? Ya no es un tema propio de las personas como lo habíamos conversado. En el fondo la sociedad va poniendo barreras, va poniendo falsas creencias relativas a la discapacidad o relativas a sentimientos, a resistencia. Y al final esos son los obstáculos que la misma sociedad le va poniendo a la persona, pero no son propias de las personas. ¿Ya? Cuando hablábamos de discriminación, no siempre es algo negativo, hay discriminación positiva. Por ejemplo, las mujeres primero, o abrirle la puerta a las mujeres, es como que las mujeres no lo pudieran hacer, o las mujeres no tuvieran la fuerza o la capacidad para no abrirse la puerta ellas mismas. ¿Te das cuenta? A la base de una discriminación positiva también existe algún tipo de creencia que está limitando el trato a ese grupo de personas. Y bueno, acá hay diversos términos que te pueden servir, pero no los voy a revisar todos, pero los más importantes. Y el último que quería conversar es el tema de la inclusión, que en el fondo es considerar que la diferencia es lo que es normal. Lo normal es que seamos todos distintos, que seamos unos más chicos, o unos más altos, unos más gordos, unos más flacos, uno con esta religión, otro con este nivel de inteligencia, otro que se comunica así, otro que a lo mejor no se comunica tan bien. Eso es lo normal. Lo anormal es que fuéramos todos iguales, como un ejército como de juguete, así como todos iguales. Y no es así. ¿Ya? En el fondo lo normal es que seamos distintos. Y bueno, y ahí te dejo también un meme, no es un meme, es como un cómic de Mafalda donde dice: la comprensión y el respeto es lo más importante para convivir con los demás. Y nunca creer que uno es mejor, nunca creer que uno es mejor que alguien por una otra cosa. ¿Ya? Entonces te voy a dejar ese glosario y te voy a dejar un link para que puedas evaluar el taller. Voy a... acá. Una encuesta de satisfacción. ¿Habías ido a otros talleres, Paulina, antes? Sí, he ido a varios. Ya. Y el glosario todavía no se envía. Creo que tiene que poner enter. Ay. No ha llegado todavía. Ya. Pero lo viste cuando te lo estaba compartiendo, ¿cierto? Sí, lo vi. Ahí sí. Parece que te dije al principio que era la primera vez que estaba haciendo un taller en esta modalidad. Lo que pasa es que yo llegué a mi postnatal hace poquito. Por eso, ya, a ver acá. No, no es esta. No, me equivoqué. A ver. Ya, parece que es acá. A ver, Paulina, ¿puedes entrar ahí? A ese link para hacer la encuesta de satisfacción. Uy, mi mamá me manda memes. Ya. Bueno, Paulina, a modo de cierre y para poder terminar, me gustó conversar contigo sobre estos temas. Me hubiese gustado tener mayor participación para haber formado diálogos, para haber hecho otro tipo de actividades.
aún así creo que pudimos conversar, yo te pude escuchar, te pude conocer, también te pude comentar algunas experiencias mías, ¿ya? Creo que el objetivo del taller se cumplió. Yo creo que el entender de otra forma el tema de la diversidad y de la inclusión y de la discapacidad, sobre todo, te va a ayudar a ti a ser mejor profesional. Independiente en el ámbito que tú te desempeñes a futuro, porque tener una visión actualizada en estos temas obviamente nos va a permitir apoyar a todas las personas que de alguna u otra forma se sienten desplazadas o excluidas en la sociedad. Recuerda que la UDEC tiene diversos servicios de apoyo, así que si en algún momento necesitas algún tipo de apoyo de psicólogo o de trabajador social, puedes acercarte a la DICE, al CADE, ¿ya? Y en temas de discapacidad o de algún tipo de necesidad, está el Includec, está Artiud, ¿ya? Y sobre todo seguir inscribiéndote en los talleres del CADE, ¿ya? Que todavía quedan ahora algunos en mayo. Eso, Paulina, un gusto de conocerte. Me gustó tener esta experiencia. Te pido por favor entonces que te inscribas en la lista de asistencia y que contestes la encuesta de evaluación. Avísame si tienes alguna dificultad. Sí, la voy a responder ya nomás. Y muchas Ya, gracias ya, por todo. muchas gracias, Paulina. Un gusto conocerte. Que estés muy, Igual, muy bien. muchas Chao, gracias. chao. Chao.